Hola, hola, bendiciones, buenas tardes, que Dios me les continúe bendiciendo. Les habla su pastora y amiga Jennifer Vega Solano. Le damos una bienvenida a todos los que me siguen, a todos los que miran este canal del Ministerio Emanuel de Liberación y Sanidad. Vamos a empezar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a seguir con los tres campos de la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el campo que es el campo de la mente, donde es la más grande batalla, donde se inicia en el campo de la mente, en la mente del hombre o el corazón del hombre. En el territorio de la mente del hombre, solo dos seres pueden habitar. Uno es Dios y el otro es Satanás. Vamos a ver lo que dice en Lucas. Vamos a ir ya metiéndonos en el tema y vamos a ir a Lucas 22 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, escucha aquí, es aquí donde quiero aterrizar. Y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Pero aquí la parte importante es quién se metió en Judas. Dice la escritura que Satanás entró en Judas. Esto es un ejemplo más para entender que a la gente se le mete el diablo. Usted tiene que entender eso. Sea cristiano, apóstol de renombre, los llamados profetas, lo que sea. No importa el ministerio que tenga, no importa si somos cristianos o no somos cristianos, se nos puede meter el diablo. Ahí mismo lo dice en la escritura. Y entró Satanás en el 22:3 de Lucas. Y entró Satanás en Judas. ¿Quién era Judas? Judas era uno de los apóstoles del Señor. Judas fue alguien que caminó, que creyó, que durmió con el Señor. Y sin embargo dice que entró Satanás. Pero Satanás no puede entrar en una persona o influenciar. Más bien la palabra real es influenció a Judas. No es que lo poseyó, para que no me malentiendan, ¿verdad? Y pues anden diciendo de que la pastora dijo que lo poseyó. No. Entrar, cuando dice entró Satanás en Judas, es que él tuvo que ver, él tuvo que instar a Judas, lo influenció para hacer lo que él hizo, traicionar a su maestro. Buscó el momento, todo lo planeó, todo lo tenía bajo control. No crea que esto fue de la noche a la mañana, no. Poco a poco Judas le fue dando el espacio a Satanás, tanto así que cuando logró Satanás entrar en el corazón de Judas, logró tener todo el territorio. Y cuando la palabra de Dios habla de corazón, habla de la mente. Según el antiguo hebreo, habla de la mente del hombre. Y entró y influenció a Judas a traicionar. Tomó el control total de Judas. Y Judas se sintió convencido. Primero lo pensó, luego jugó con la idea, luego tomó una decisión y luego hizo el acto de ir a traicionar a su maestro. Así es como Satanás influencia a las personas. Así es como Satanás entra en el corazón. Cuando le permitimos, Judas permitió que Satanás entrara en su corazón. Eso quiero dejarlo claro. Y entonces entró Satanás en Judas. ¿En quién entró en Judas?
O sea, que a la gente se le puede meter el diablo, puede ser influenciado para aquellos pastores, ministros que dicen que los cristianos son intocables, que los cristianos no pueden ser influenciados, oprimidos por Satanás, que no pueden ser convencidos o que no se les meta adentro. Eso no es cierto. Sí se puede. Si usted le da el espacio, como hizo Judas, Satanás entrará a tu mente y a tu corazón. Y eso fue lo que pasó con Judas. Sin importar quiénes seamos o pretendamos ser, hay que ser conscientes de esto. Judas, un apóstol, una persona conocedora, la cual Jesús no le escondió nada. Judas estaba en la misma posición de aprendizaje, de ser un buen discípulo como los demás. Pero notemos que él le dio el espacio, se vio tentado por el dinero y permitió que Satanás contaminara su mente y le ganó el territorio a la mente a Judas, y Judas hizo lo que tenía que hacer, lo que por tanto tiempo había pensado. Todo empezó con un pensamiento. Por esto es importante que entendamos que la guerra espiritual, la mayor guerra espiritual se da en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si Satanás le damos así de entrada, si permitimos un pensamiento, por más pequeño que sea, vamos a cederle el terreno y él va a terminar controlando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, voluntad. Y ese pensamiento va a terminar en una acción. Por eso hay personas, si usted busca el video de cuando le matan la hija a Gigi Ávila, el gran evangelista, el esposo asesina a su hija, dice que lo encontraron divagando lleno de sangre, con el cuchillo en la mano con la que asesinó a su esposa delante de sus hijos, y lo encuentran en un parque cercano de los departamentos que ellos tenían, donde ellos vivían, y dice que él estaba perdido, no sabía qué había pasado, qué lo había hecho llegar a ese momento de matar a su esposa. Él mismo lo dice, no sé qué fue lo que pasó. Cuando él reaccionó estaba lleno de sangre, con un cuchillo en la mano, un cuchillo de carnicería, de esos bien filosos. Y cuando él vio lo que había hecho, algo monstruoso, él no se explicaba. Y él decía, algo se apoderó de mí, algo entró. Y esto es lo que pasa, que si con solamente un pensamiento, quizás ellos estaban peleando, ellos estaban pasando, dice Gigi Ávila, que estaban pasando momentos en el matrimonio muy difíciles, donde había mucha violencia. ¿Y qué pasó? Que este hombre en un momento de violencia permitió que Satanás entrara en él y mató a su esposa delante de sus hijos de 50 puñaladas. Eso es algo atroz. Por eso el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, tiene que tener en cuenta estas cosas y no permitirnos ninguna clase de pensamiento, de ira. Usted se puede enojar, pero no se puede airar, porque la ira es demoníaca. Usted necesita controlar sus pensamientos a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios, permitir que la mente sea renovada por la palabra de Dios, que los pensamientos sean cautivados por la palabra de Dios y romper esos patrones del pensamiento. A veces pensamos solo violencia, o pensamos solo en el sexo, o pensamos solo en la vagabundería, en las faulas, en las series, y eso es lo único que tenemos en la mente, y la mente está tan llena de patrones mentales, valga la redundancia, que eso nos lleva a una conducta
nos lleva a conducirnos. Lo que usted piensa no se va a quedar como un pensamiento, sino que se va a convertir en una acción, como cuando una persona dice, necesito hacer deporte. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? Pensó en hacer deporte, empieza a planear y a estructurar su agenda, su calendario. Necesito sacar este tiempo, estas horas, necesito levantarme más temprano, necesito comer más sano, y empieza a rumiar esa idea y empieza a pensar esa idea hasta que llega el momento en que lo va a llevar a cabo. Así es como funciona la mente del hombre, así es como Dios le dio ese funcionamiento. Todo pensamiento se va a convertir en una acción, sin importar el tipo de pensamiento que tengas. Si eres muy violento, si siempre estás viendo cosas violentas, tienes un pensamiento violento de que siempre quieres vengarte, que siempre cualquier persona te dice algo y ya te tiras a la calle, no te dejas de nadie, es porque constantemente los patrones de tu mente están enfocados hacia la violencia. Igual son las personas que violentan a los demás, que abusan a los demás. Constantemente su mente solamente tiene eso. Por eso lo que usted permita en su mente, eso es lo que usted va a hacer. Cuando una persona decide casarse y formar un matrimonio y tener hijos, una familia, se va a enfocar en eso, y eso es lo que es su pensamiento, lo va a llevar a hacer, a llevar a cabo lo que planea. El estudiante, el universitario, tiene en su mente, el doctor, el que va a estudiar para doctor, el que va a estudiar para dentista, tiene en su mente esto. Ya hay trazos mentales, hay patrones mentales que me llevan a una conducta, que me llevan a un acto en específico. Por eso es importante que los hijos de Dios tomemos en cuenta que hay una guerra espiritual, y que la mayor guerra que tenemos que ganar es en nuestra mente, en nuestros corazones. Judas no le pudo ganar al enemigo, le dio el chance al enemigo y se convirtió en un asesino. Y tanto fue así que esto llevó a Judas al suicidio, porque no lo pudo soportar, porque cuando él lo pensó bien, él se dio cuenta que no había por qué hacerlo. Y ya no hubo marcha atrás. ¿Cuántos de nosotros, por seguir nuestras emociones, nuestros pensamientos, controladas por Satanás, no por Dios, arruinamos nuestra vida? Arruinamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, arruinamos nuestros hijos, nuestras familias. Por eso hoy yo le pido a usted que tome en cuenta esta clase. Es muy importante entender el campo de la mente para no darle chance a Satanás, ¿ok? Entonces, el diablo, sin importar quiénes seamos, qué título tiene usted, pastor, profeta, ministro, muy evangelista, cuídese. No olvidemos las artimañas satánicas, porque es peligroso. Por eso Pablo dijo que el que esté bien parado, mire que no caiga. O sea, cuídese más. El que está bien, el que cree que está muy bien parado, cuídese más, porque puede que caiga en cualquier momento. Podemos caer. No somos supermanes, no somos perfectos. Y necesitamos estar agarrados de la gracia y del Espíritu Santo para poder tener victoria en este camino del cristianismo. ¿Ok? Tenemos que hacer conciencia de esto. El mismo Jesús después le dice a Judas, escuche, ¿por qué dejaste? Más adelante, cuando ya Judas lo traiciona, cuando va y le da el beso, le dice Jesús, ¿por qué dejaste que Satanás, escuche las palabras, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Ahí es donde yo me doy cuenta que es una decisión. Cuando yo permito la violencia en mi vida, cuando yo permito la ira, cuando yo permito muchas cosas, el enojo, cuando yo permito las cosas, las cosas emocionales terribles, cuando yo las permito, entonces ¿qué es lo que pasa? Por eso Jesús le dice a Judas, me llama mucho la atención este texto, cuando él le dice a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? No era necesario.
Sin embargo, Judas estuvo en una guerra en su mente, una batalla en su mente. ¿Ustedes creen que Judas nada más el día de la cena se paró y como por arte de magia fue y vendió a Jesús? No, ya él tenía esta idea, este pensamiento desde hace mucho. Pero el Señor esperaba que él no lo hiciera porque no era necesario. A eso vino Jesús, a morir. No era necesario. Por eso el Señor le dice, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Nosotros somos los que permitimos. ¿Quién entró en Ananías y en Zafira? Si usted lee en en Hechos, ¿quiénes entran en Ananías y en Zafira? Satanás. Entra en ellos y ellos deciden robar de unas propiedades que tenían que vender y le mienten al Espíritu Santo y que caen muertos. Cuando permitimos que Satanás influencie, cuando permitimos que Satanás entre, porque todo empieza en la mente. Ellos pensaron, Ananías y Zafira pensaron, vamos a vender la propiedad en esto, pero vamos a engañar a Pedro y diciéndole que no, que solo obtuvimos esto y nos vamos a dejar esta ganancia. Dejaron que la codicia entrara en ellos. Y eso no pasa de la noche a la mañana, mis amados. Eso pasa con el tiempo. Ananías y Zafira tenían que vender esa propiedad. ¿Cuánto tarda vender una propiedad? En todo ese tiempo ya ellos estaban planeando, rumiando con la idea. Vamos a engañar a Pedro diciéndole, vendimos esta propiedad en esto y en realidad la vendimos en tanto y nos dejamos tanto. ¿Y qué les pasó? El Espíritu Santo, se olvidaron que el Espíritu Santo estaba en ellos, en Pedro. Igual que Judas se olvidó que el Espíritu Santo estaba en Jesús. Y Jesús le revela y le dice, Judas, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Lo mismo que le dice Pedro. Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué ustedes le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos en aquella misma hora? Tengamos cuidado, porque podemos perder la salvación, podemos perder una vida de bendición de la noche a la mañana, solo con permitir un pensamiento. La vida nos puede cambiar con solo permitir así en nuestra mente, para que Satanás tome la ventaja en el territorio de la mente, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el Señor le dice a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Vamos a establecer algunos principios. La Biblia, cuando está hablando del corazón, está hablando en realidad de la mente. ¿Qué pasa cuando el diablo habita? Cuando somos influenciados constantemente. ¿Qué pasa cuando Satanás habita la mente del hombre? Mire, este territorio Satanás lo quiere, Dios también lo quiere. Eso lo vamos a ver más adelante. El camino del hombre, ¿cómo va a ser si Satanás es el que influencia sus pensamientos? Si está metido en su corazón, el camino del hombre va a ser de perdición y de muerte, de destrucción, como le pasó a Judas, como le pasó a Ananías y a Zafira. Y hay miles de ejemplos, y no solo de la Biblia, sino de las mismas personas. Han entrevistado homicidas que dicen, es que yo escuché voces, es que algo se me metió, es que algo me dijo que matara y no pude resistirme. Eso es real, los psicólogos no lo entienden, porque el hombre natural, como dice en 2 de Corintios, el hombre natural no entiende las cosas que están pasando espiritualmente, pero hay fuerzas ocultas, hay fuerzas espirituales que inducen al hombre a hacer maldad. Recordemos que Satanás necesita un poco de maldad, un grado de maldad en el hombre para él potencializar, para él meterse y hacer boom. ¿Entiende? Como la dinamita y la mecha. Están totalmente unidos, pero se necesita uno del otro. La pólvora y la mecha. Enciende la mecha y ¡pum! Así es. Satanás no hubiera contaminado el corazón de Judas si él hubiera tenido otro tipo de corazón, pero resulta que Judas era malo y por eso Satanás usó su maldad. ¿Cuánto de la maldad del hombre usa Satanás para violar niños, para traficar gente,
para el tráfico de drogas, para los asesinatos, para la violencia, porque Satanás, ese es el potencializador de él, la maldad del hombre. Por eso tenemos que entender que si no cambiamos nuestra mente, si no permitimos que la palabra de Dios nos renueve, si no permitimos que la palabra de Dios sea quien domine nuestro pensamiento, gane el campo de batalla, vamos a perder como lo hizo Judas, como le pasó a Ananías y a Zafira. A Judas se le metió el diablo, o sea, quiere decir, y terminó ahorcado. Esto quiere decir que a la gente se le puede meter el diablo. Y cuando expliqué que meterse no es que lo va a poseer, sino que lo va a influenciar usando el pensamiento de maldad que él permitió aquí y que bajó aquí y después lo llevó a una acción en concreto. A Pedro se le metió Cristo. Esta es la diferencia entre Judas y Pedro. A Pedro se le metió Cristo y a Judas se le metió el diablo. Pedro estaba tan influenciado de Cristo, del Espíritu Santo, que por eso Pedro, aunque lo niega y lo traiciona de la misma manera que lo hizo Judas, Judas termina ahorcado, pero Pedro termina teniendo un encuentro con Cristo más adelante, arrepentido de lo que había hecho. A Pedro se le metió Cristo y terminó como sanando los enfermos, llevando gloria y su sombra sanaba. Vea la diferencia de lo que puede hacer Dios cuando permitimos que el territorio de la mente lo gobierne Dios, no Satanás. Muchos cristianos, aunque digan ser cristianos, y voy a hacer así entre comillas, no están influenciados por el Espíritu Santo, no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de ambición, están llenos de Satanás, y por eso la iglesia es un mal ejemplo, por eso la iglesia es un mal testimonio, que por causa de la iglesia, esa imagen, le han dado a Cristo una imagen de un Dios cualquiera, de un Dios religioso de palo, porque no hay poder, no hay nada, no se ve nada. Es como que somos católicos. Esa es la diferencia de la religión a la relación con Cristo. Pedro se le metió Cristo realmente, tenía el Espíritu Santo de Dios, tenía fruto, tenía palabra. Y Pedro sanaba enfermos, aún con su sombra. Esto es increíble lo que Dios puede hacer si tiene el territorio de tu mente. A su salud. La pregunta de esta tarde es: ¿quién se te metió a ti? ¿Qué habita en tu mente? Y esto de ponerse a pensar realmente. Vamos a ver Primera de Corintios 2:14 en adelante. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 2:14 en adelante. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se supone, ¿verdad? La Reina Valera dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero la Nueva Versión Internacional me dice, y me gusta más, y dice así: mas nosotros podemos pensar como piensa Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo. Qué tremendo. El problema del cristiano está en su mente. Ese es el problema del cristiano, está en su mente. ¿Qué me hace tener la mente de Cristo, pastora? Bueno, el Espíritu Santo de Dios te hace pensar como Él piensa, sentir como Él siente, andar como Él anduvo, igual que los apóstoles. Para permanecer de pie,
Para tomar buenas decisiones tenemos que tener al Espíritu de Dios. ¿Por qué te va a ir bien? Porque tienes al Espíritu de Dios. ¿Por qué eres salvo? Porque tienes al Espíritu de Dios. ¿Por qué sanaste y superaste aquella depresión? ¿Por qué saliste de aquella cosa que te oprimía? Porque ahora tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te ayudó en algún momento. Por eso obtuviste la victoria, por eso saliste de aquel desierto, por eso has superado batallas, has ganado batallas, por eso has superado problemas, porque tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te ayudó. Así como las moscas son atraídas por lo podrido, así los demonios son atraídos a los pensamientos del hombre. ¿Cuántos saben que la palabra es la verdad y la vida? ¿Cuántos saben eso? Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, bien haces pensando que la palabra de Dios es la verdad. Y es para salvación, es para liberación, para sanidad. El Señor nos dice constantemente que cuando tenemos alguna necesidad, pon tu mente en que yo soy tu proveedor. Nótelo, cuando tenemos una necesidad, no hay trabajo, se nos cerraron todas las puertas, no hay ingresos, se nos están acabando los ahorros o quizás no hemos pagado los recibos y tenemos todo encima, tenemos deudas y usted constantemente tiene la mente ocupada en eso. En vez de tener la mente en Cristo, tener la mente de Cristo, es tener paz. Saber que el Señor dice en su palabra, yo soy tu proveedor. Yo soy Yahweh Jireh. Yo soy Yahshua Jireh, el que provee, el que siempre defiende, el que siempre está ahí. Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamiento, cuando tenemos este patrón mental de Cristo, usted va a tener paz. Usted va a tener gozo, usted va a tener esperanza, tu fe aumenta. Pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos solo en el problema? No he comido, no he pagado, se acabó, no hay pan, no hay harina, no hay arroz, no hay frijoles. Ahora ¿qué hago? No hay plata, no hay trabajo. Y se enfocan solo en el problema. Entonces eso va a apoderarse de tu mente y te va a llevar a la desesperación. Por eso hay gente robando, gente asaltando, gente secuestrando porque necesitan un ingreso y no saben cómo hacerlo. Pero cuando tú tienes tu mente, la mente de Cristo, cuando tienes al Espíritu Santo, tienes paz y tú dices, tú eres mi proveedor. Y constantemente está el patrón en tu mente que dice, yo soy tu proveedor, dice el Señor. Aleluya, yo soy tu sanador. Si estás enfermo, usted constantemente, yo tengo un sanador. Y el Señor te pone en la mente, yo soy tu sanador. No son sus emociones. Hay gente que dice que es que son mis emociones porque seguro yo quiero sanar. No, es el Espíritu Santo actuando en tus emociones. Así como Satanás usa las emociones que hay en el alma del hombre, que está en la mente del hombre, así Dios mismo los usa y Él nos habla a través de emociones, de sentimientos. Pone en tu voluntad el deseo de hacer algo, de ayudar a alguien, y pone en tus emociones y sentimientos, en tu mente, yo soy tu sanador. Yo soy el que provee, yo soy el que sostiene, yo soy el que te ayuda. No temas, yo te ayudo, no temas, yo te sostengo. ¿Se da cuenta? Cuando usted constantemente está preocupado, pensando mucho en algo, entran los temores, viene el temor, la desconfianza, y de usted salen, es como si salieran unos rayos ahí, dándole luces parabólicas a los demonios. Y los demonios dicen, este tiene miedo, este tiene temor del fracaso, tiene temor de qué va a comer mañana, de qué va a vivir mañana. Entonces eso los atrae como lo podrido atrae las moscas. Es como si nos salieran señales de la mente. Satanás sabe, Satanás no puede ver tu pensamiento, no puede que se le revele qué está en tu mente, pero por las acciones
se notan por tu angustia, por tu insomnio, por tu preocupación. Entonces viene la opresión demoníaca sobre tu mente, sobre tu vida. Por eso es importante entenderlo hoy. Cuando usted constantemente está preocupado, pensando mucho en algo, entran los temores, la desconfianza, y es como que salieran señales, y esto atrae los demonios, atrae lo contrario. Por eso nos es muy difícil ver algo de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que están en un momento difícil y no ven nada de Dios? Por lo mismo, porque has permitido los pensamientos de derrota. Te has olvidado que tienes un Dios y vives como si no tuvieras ese Dios. ¡Qué tremendo! El diablo no puede leer tu mente. Solo Dios puede conocer tu mente y ver tus pensamientos. Pero las señales que damos, ellos las siguen y vienen a oprimir la mente y la vida, el entorno de esa persona. Por eso usted ve que se le cierran puertas por todo lado. Y todo es negativo y todo lo que te pasa es negativo. Por eso hay que tener cuidado con los sueños, con los pensamientos. Si tuviste un sueño malo, repréndelo, ponlo en manos del Señor. Si tuviste un sueño que te indica que te están haciendo brujería, bote ese altar, pero no tienes que darle el lugar que ellos quieren que te den, que solo veas eso. No lo hagas. Pelea la batalla en tu mente, gana ese territorio. Hay que estarlo limpiando constantemente, porque Satanás cree que es un basurero, que es río azul y que puede venir a llenarte de basura, puede venir a llenarte de cochinadas en tu mente. No, la mente es un territorio muy importante para Dios. Por eso Satanás lo quiere contaminar, lo quiere ensuciar, lo quiere usar, se quiere apoderar. Por eso hay tanta maldad en el mundo. No hay maldad porque no haya Dios, como dicen muchos, que si Dios es tan grande y tan poderoso, ¿por qué permite que maten niños? ¿Por qué permiten que violen niños, que trafiquen niños, que violen mujeres, que maten mujeres? Que Dios no es responsable de los actos de la gente. Porque el pecado o la maldad de la gente es su problema. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué significa eso, pastora? Bueno, que yo puedo tomar decisiones, o soy mala o soy buena. Yo puedo escoger qué tengo en mi vida, qué entra o qué sale. Notemos en Judas. Por eso el Señor le dijo: Judas, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu mente y la contaminó de avaricia, de amor al dinero, por unas pocas monedas? Como si la vida de una persona valieran 30 monedas de plata. ¡Qué terrible! Por eso hay que tener cuidado con este campo. A veces no le prestamos atención a la mente, pero es muy importante, como el alma de la persona. Es muy importante. Cuando constantemente se está pensando y teniendo pensamientos impuros, de miedo, de fracaso, de muerte, de enfermedad, póngale nombre, no sé qué está en tu mente, no sé qué se apodera de tu mente a veces, de depresión, de me siento sola, abandonada, nadie me quiere, mis hijos me rechazan, soy chancleta. Bueno, entonces vas a ser chancleta. Si usted piensa que usted es chancleta, es chancleta. Por eso es importante tener un pensamiento diferente, renovado por la palabra, donde yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo valgo lo que la palabra de Dios dice que yo valgo. Por eso es tan importante cambiar la mente de Cristo. Porque son como señales, como una invitación a los demonios, al control demoníaco. En el espíritu, esos pensamientos son alimentados. Cuando usted piensa en la muerte: ay, ¿para qué vivo? No sé para qué nací, mejor me hubiera muerto, mejor mi mamá me hubiera cerrado las piernas, ¿por qué no me abortaron? ¿Por qué estoy aquí? Mire, cada vez que tenemos esos pensamientos, atraemos la muerte, atraemos desgracia a nuestras vidas, y no solo a su vida. Si usted es padre o madre de familia, a tus hijos.
a tus hijos. Todo el ambiente se contamina, la atmósfera está cargada de muerte, de destrucción. Y después están diciendo que son más salados que quién sabe qué, que un bloque de hielo. Pero ellos mismos se han salado y para mal. ¡Qué tremendo! Por eso es muy importante no alimentar los pensamientos malos. Inmediatamente sáquelo. Saque ese dardo. ¿Cómo saco el dardo? Con el escudo de la fe. Levante ese escudo. La fe tiene que crecer tanto que pueda proteger. Usted sabe que el escudo de un guerrero tenía que ser grande para proteger su cuerpo, su cabeza. No solo el yelmo, sino que el escudo es como un pararrayos. El escudo era una protección de lanzas, del oponente, de la espada. Podía proteger su cuerpo, su cabeza, los golpes que le lanzan a la cabeza, los espadazos, qué sé yo. El escudo es la fe. Y tenemos que hacer que esa fe crezca y escondernos atrás de ese escudo. La mente es una posesión valiosa. Diga conmigo ahí donde usted está, es una posesión valiosa. Es un territorio que Dios quiere tener. Y usted se lo cede al enemigo. Mi mente es un territorio, una posesión valiosa que Dios quiere tener, pero el diablo también. Así controla la humanidad, a través de pensamientos. Cómo empiezan las revoluciones, cómo empiezan las guerras, cómo empiezan los homicidios, cómo empieza la violencia con un pensamiento. A alguien se le ocurrió hacer barras de maras allá en Honduras, en El Salvador, y andan todos tatuados. Eso es como una religión ahí, y cada lágrima que se tatúan son las almas, son las vidas que ciegan ellos, que las cegan. ¿Ah? ¿Cómo empezó eso? A alguien se le ocurrió. Alguien se contaminó del diablo, le dejó entrar el diablo y ahora hay maras por todo lado. Inclusive han invadido Latinoamérica. Y son terribles, son asesinos. Nadie los puede parar. Vea la clase de mente que tienen, que nadie los puede parar. Ni la policía les puede hacer, ni la ley les puede hacer nada. Y los han querido desarticular y han querido hacer. ¿Sabe que han llegado al punto en Honduras? Antes de la pandemia, en Honduras estaban pasando la frontera las madres con sus hijos de 10, 11 años, porque entraban las maras a las casas y se llevaban a sus hijos ya de 10, 9, 10, 11 años a obligarlos a estar ahí. Ya parecía aquello como en Nigeria, África, que van y roban a los niños a los pueblos para convertirlos en soldados, en gente desalmada. ¿Cómo empezó eso? Con un pensamiento. Nuestro pensamiento puede potencializar la maldad o la bondad y el poder de Dios aquí en la tierra. Y eso Satanás lo sabe. Por eso es importante que le demos prioridad a nuestros pensamientos y que empecemos a sacar toda la basura que nos ha metido en la mente. Toda la mentira, el engaño, los ataques. Usted es lo que Dios dice que usted es. La posesión más valiosa que Dios tiene, la creación más hermosa, eres tú, soy yo. Y necesitamos entender eso y empezar a vivir bajo esa norma, empezar a vivir bajo ese patrón de pensamiento. Lo importante es que somos para Dios. El precio que Él pagó con su sangre por ti y por mí, para que te pierdas así nomás por un pensamiento que te lleva a la depresión, al suicidio, a no quererte, a no amarte como eres, a no aceptarte como eres, gorda, flaca, fea, baja, chiquita, taponcita, como sea, blanca, amarilla, roja. El Señor te quiere, te ama, pero Satanás no. Satanás quiere que te veas así para terminar arruinando tu vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que permitimos que entre o salga. Si Dios tiene su mente, Dios puede usarla y potencializarla mucho más. Ejemplo, si Dios te dice, yo soy tu sanador. Usted dice, tengo una enfermedad incurable, me voy a morir, pues se va a morir.
porque hemos olvidado que el Señor dijo, soy tu sanador. Si usted tiene en su mente, Él es mi sanador, Él no va a permitir que yo muera de esta manera. Él me amó tanto que vino a la cruz a anular todo lo que nos era contrario. Entonces ahí tu vida empieza a cambiar, algo empieza a funcionar. No estás en la misma sintonía. El Señor dice, yo soy tu sanador y usted estoy enfermo y me voy a morir. No estamos en la misma sintonía. No estamos en la misma sintonía con Dios. No estamos en la misma página. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa lo contrario. Lo que usted habla, lo que usted dice, lo que usted cree, lo que usted piensa, eso es lo que va a suceder. Y pareciera que nos esforzamos para no alcanzar a Dios, sino la destrucción. Parece que nos esforzamos más por permitir lo malo. Como tener una puerta abierta que entre lo que sea, ¿no? Seamos más celosos de nuestros pensamientos y démosle la prioridad a Dios. Dios puede potencializar lo bueno en nosotros cuando le damos cabida. Dejemos de darle cabida al otro, a los malos pensamientos, a la depresión, a la soledad, en que a mí me hicieron y no me hicieron, y es que yo soy así porque a mí me hicieron así. Dejemos de eso ya, rompa con ese ciclo, rompa con ese paradigma mental. Si Dios te dice, yo soy tu sanador, usted dice amén. Yo soy tu proveedor, usted dice amén. Tu mente, vea lo que pasa, que si no estás en la misma sintonía con Dios, tu mente bloquea inmediatamente la idea que Dios puede sanarte. Si usted está enfermo y el Señor dice, estoy aquí, soy tu sanador, mírame a mí. Pero usted dice, no, me voy a morir, es que Dios quería que yo me muera, es que esto es un castigo, es que de ahí es la voluntad de Dios. No estamos en la misma sintonía. Entonces inmediatamente nuestra mente bloquea la idea de que Dios puede sanarme. Vea lo que es la mente. La mente misma bloquea. Hay gente que se bloquea con matemáticas. Odio matemáticas y se le metió odio a matemáticas. No puede y no puede. Odio el idioma, no se me pega nada, no se le pega nada. La mente bloquea inmediatamente la posibilidad de hacer algo diferente porque te presenta un reto. Son mentes débiles. En vez de decir, voy a aprender, me cuesta, pero yo voy a aprender. Esto se me mete porque se me mete. Yo aprendo matemática, aprendo francés, aprendo inglés. Este es un reto para mí, lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Tiene un problema en la mente. Y es que tienen una mente débil. Inmediatamente esa mente débil va a bloquear el pensamiento y la posibilidad de hacer algo diferente y cambiar tu rumbo. Y siempre vas a ser un fracasado si no sales de ahí. Por eso el Señor nos enseña a renovar la mente en Él, donde todo es posible, donde si yo me esfuerzo un poco más, donde si no importa es un reto, pero yo lo voy a lograr. Pero a mí esto no me va a estorbar. Si necesito hablar inglés para ganar más dinero, pues voy a hablar inglés aunque el idioma a mí me cueste, lo voy a hacer. Si necesito estudiar un poco más de matemática porque esto va a ser un bien a mi vida y voy a lograr muchas cosas, pues lo voy a hacer aunque la mente insiste en bloquearlo, porque son gente que son valientes y van a saltarse ese obstáculo. No van a permitir que la mente les bloquee su futuro. Pero ¿qué pasa cuando permitimos que la mente nos bloquee? Somos cobardes, incrédulos. Siempre se nos mete la duda. ¿Será o no será? Dios se lo permitirá. Hay gente que me escucho decir, no sé si fue Dios o el diablo, pero me pasó algo bueno. ¿Cómo van a decir eso? No sé si fue Dios o el diablo, pero vieras, me encontré 10,000 colones. No fue si fue Dios el diablo que no permitió que me atropellara un carro. He oído gente así. ¿Cómo es posible? No permitas que nada malo bloquee tu mente. Tu pensamiento te puede llevar a grandes cosas como te puede llevar a fracasos eternos. Una mente bloqueada es una mente derrotada. La idea de que Dios puede sanarme. Entonces limitamos el poder de Dios en mi vida. Sabía que usted lo puede limitar
Porque inmediatamente Dios ocupa tu mente, quiere ese territorio para hacer grandes cosas, para llenarte de buenos pensamientos, porque Él sabe cómo creó la mente del hombre. Él fue el que nos creó, Él sabe cómo funciona el cerebro, la mente humana. Y entonces dice, lo voy a llenar de buenos pensamientos, de objetivos, de metas. Y que se tiene que esforzar para llegar allá, pero lo va a lograr. Dios sabe cómo potencializar nuestra mente y por eso Satanás quiere el territorio de nuestra mente. Por eso Satanás viene, Dios viene con un pensamiento de bendición y Él viene y quiere meter duda, quiere meter incredulidad, quiere meter desconfianza, temores, porque Él sabe que si lo logra ganar ese terreno, esa persona no llega a ningún lado. Siempre va a ser con una mente pobre y limitada, una mente fracasada. Por eso no podemos limitar. Si usted limita a Dios aquí, usted perdió. Pero si usted cree que Dios puede hacer algo, Dios lo puede hacer. Si usted cree que Dios va a sanarte, Él te va a sanar. Si usted cree que Dios te va a prosperar en tu trabajo, Él lo va a hacer. Todo está en la mente. Tenemos un poder y un campo tremendo en la mente. Por eso es tiempo de cambiar nuestra mente. La mente debe de estar alineada al pensamiento de Dios, a su palabra. Debe de estar alineada aquí. Si mi pensamiento es contrario a esto, ¿quién está en el territorio? Satanás. Así que la mente debe estar alineada a Dios, no dudar. No tenemos por qué dudar. Si tenemos evidencias de un Dios poderoso, maravilloso, cuando permitimos que ese Dios se nos meta dentro. Deja de dejar que se te meta dentro otras cosas. Permiten que se le meta la duda, la incredulidad, la ira, el enojo, las cochinadas. Lo que se llena de basura tu mente cuando ven tele, cuando ven mucho celular, mucho Facebook, mucho internet, pero nunca permiten esto. Cuando permitas esto vas a tener la victoria en todas las cosas. Cambia tu mente. Gánale ese territorio al enemigo. Sácalo de ahí. No tiene nada que hacer ahí. Tu mente es valiosa. Si hay pensamientos malos que están saliendo, salen como luces, el diablo dice, ahí voy a oprimir. Ahí voy a oprimir. Donde hay un pensamiento contrario, Él va a oprimir, Él lo va a usar, Él lo va a potencializar. Por esto la gente, según su pensamiento, busca ambientes y atmósferas para alimentar esos pensamientos. El que se cree mujer y es hombre, ¿qué ambiente va a buscar? A ver, ¿qué atmósfera va a ir a buscar? ¿Qué amistades va a ir a buscar? ¿Qué palabras son las que va a escuchar? Que lo fomenten, que lo alimenten. Que le digan, oh, no sé, que usted nació hombre, pero está atrapado, pobrecita. Hay una niña atrapada en su cuerpo. Tiene toda la razón. Y va a buscar los ambientes donde él sea aceptado, donde todo sea normal, donde le digan, sí, usted tiene razón, usted no está loco. Nació hombre, pero eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Antinatural. ¿Se da cuenta? El problema de esta gente, de los transexuales, de los que se cambian de sexo, está en su mente. Está en su mente. Engañado por Satanás. Mira, naciste hombre, Dios te hizo hombre, pero se equivocó. Tenía que hacerte mujer. ¿Cómo Dios se va a equivocar en su creación? Y ellos dicen, es que Dios me hizo así. Mentiras, basura, mentiras. Dios no hace cosas así para jugar con el alma y con los sentimientos y las emociones del hombre. Dios no hace eso. Es Satanás. Qué tremendo todo esto. Por eso la gente, según su pensamiento, busca ambientes, atmósferas para alimentar esos pensamientos. Los viciosos se juntan con los viciosos. Los alcohólicos buscan atmósferas, ambientes de alcoholismo. Las prostitutas y todo, nótelo.
los adúlteros, los fornicarios, los idólatras. Buscan sus ambientes porque necesitan alimentar lo que se les metió adentro, necesitan esa retroalimentación. La gente que es muy violenta solo pasa viendo cosas de violencia, de sangre, de que le arrancan partes humanas y hacen cosas y ven películas que trastornan a cualquier persona. Nótelo. El mentiroso va a buscar un ambiente donde mentir, donde le crean sus mentiras. Porque necesitan alimentar lo que está ahí. Al igual que las personas que tenemos al Espíritu Santo, buscamos la atmósfera de Dios, buscamos el ambiente, la palabra, el ayuno, la oración, buscamos la revelación, buscamos estar más cerca del Señor para retroalimentar lo que está dentro de nosotros. Nótelo. Satanás es un imitador, sabe hacer muy bien su trabajo en la mente del hombre. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los patrones del pensamiento del enemigo son mentiras contrarias a la palabra de Dios. Por eso a Adán y a Eva, ¿cómo se les metió a Eva? Con que Dios te dijo, pero no te vas a morir. Vas a ser como Dios y vas a conocer entre lo bueno y lo malo. Vas a entender. Se van a abrir tus ojos, contradiciendo a Dios. Y murieron espiritualmente, separados de Dios totalmente. ¡Qué tremendo! Nosotros somos el resultado de nuestro pensamiento y eso está en Proverbios 23:7. Tal es su pensamiento, así es él. Como usted piensa, eso es usted. Y somos el resultado de nuestros pensamientos. Si usted dice, nací para mula, pues para mula. Nací como tamal, pues del cielo van a caer las hojas, decía mi abuela. Nosotros somos el resultado de nuestro propio pensamiento. Hay una guerra constante en la mente del hombre. El diablo quiere su atención y Dios también quiere esa atención. La mente es un territorio donde no se le ha prohibido al diablo que no toque o que no entre. ¿Sabía usted? El territorio de la mente del hombre no se le ha prohibido al enemigo. No hay una ley en la Biblia, una ley en la palabra de Dios o en el mundo espiritual que le prohíba a Satanás no tocar la mente del hombre. Y esto quiero que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros el Señor nos dio libre albedrío. El Señor espera que usted tome buenas decisiones, que aunque venga el dardo, aunque venga el pensamiento, seas capaz de sacarlo, de decir, no, esto es basura. Yo no voy a perder el tiempo en el enojo. Yo no voy a perder el tiempo en la mentira. Yo no voy a perder el tiempo en la inmoralidad. Yo no voy a perder el tiempo en ninguna cosa. Porque tengo mi mente y mis ojos puestos en Jesús. Es mi única meta, es mi único pensamiento. Desarrollar los frutos del Espíritu, nacer de nuevo, hacer todo lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer. Es mi único pensamiento. Y Satanás sabe esto. Entonces, el terreno de la mente no es prohibido que Satanás no se pueda meter. Eres tú. Dios espera que tú le des permiso o no le des permiso. Lo dejes entrar o no lo dejes entrar para que controle tu vida. Por eso Jesús le dijo, y vuelvo y repito a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás entrara a tu corazón? Sino al contrario, la mente es un territorio neutral, diga conmigo, neutral, donde usted tiene que tomar la decisión. Porque Dios respeta el libre albedrío. Ahora, el libre albedrío no es el libertinaje. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones. ¿Me quedo con esto o no me quedo? ¿Soy así o no soy así? Es que Dios dice que no, que yo soy asá. Entonces no, yo no voy a recibir otra cosa que no sea de Dios. Eso es lo que Dios espera. No que Satanás viene con depresión, con soledad, y que eres fea, que eres gorda, que eres aquí, que eres panzona, que eres ojona, que eres narizona, y usted se lo cree. Cuando somos la creación, si Dios quería que usted fuera panzona, pues fue panzona. Si usted quería y aún así el Señor te ama, y somos lindos, somos perfectos a nuestra manera.
Así que empezar a tener el pensamiento y verte como Dios te ve, ¿ok? Dios respeta libre albedrío. Es solamente un territorio que el diablo quiere ocupar. La mente es un territorio que el diablo quiere ocupar porque sabe que puede a través del hombre a enganchar muchas cosas buenas. Véalo cómo está metido en los gobiernos, en la sociedad, en la familia. Y ha logrado muchas cosas porque el hombre lo ha permitido. Entendamos, la guerra es de nosotros ahora. Él fue echado de allá arriba por maleante. ¿Sabía usted? Hay 3 jerarquías angelicales con nombre propio. Solo hay 3. Y es el ángel Gabriel, está Miguel y Luzbel o Lucero. Pero a uno lo echaron por maleante, a Satanás. Por eso el Señor dice, y lo vi caer como un rayo sobre la tierra. A él lo echaron de allá arriba por maleante. Por estar haciendo lo que no tenía que hacer, lo echaron. Y solo se quedaron 2 jerarquías angelicales con nombre propio, que es Gabriel y el otro, que yo me confundo, Miguel, porque tengo a Rafael en la mente, pero no, ese es otro. Entonces, para que entendamos un poco de jerarquías, a Satanás solo lo puede venir ¿cómo se llama? A echar para atrás un ángel de la misma jerarquía de él. Por eso le enviaron a Gabriel, y Gabriel le dijo que Yahweh te reprenda, y él cayó para atrás. Porque no existe tal cosa como que Dios pelea con el diablo, o que Jesús pelea con el diablo. No, eso no existe, no hay tal cosa. Eso es una herejía, eso es mentira. Porque Dios supera. Dios no compite porque Él supera. Satanás es un ser creado. Es una creación más. Por eso Dios no lo desapareció. Porque no era justo. Porque justo es que reciba un juicio y pague por su maldad. Por eso no lo mató inmediatamente. Porque Dios es justo. Y Él tiene preparado el lago de fuego y azufre para Él. De que va a pagar, va a pagar. Así que el Señor, Dios respeta el libre albedrío. Y aquí la gran pregunta es, ¿quién ocupa el territorio de tu mente? ¿Qué es lo que ocupa? Dime lo que piensas mucho y te diré quién es tu Dios. Dime quién ocupa la mayoría de tus pensamientos. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, ¿de qué se llena usted? ¿De qué llena su mente? Y yo te diré quién es tu Dios. ¿El teléfono? ¿El tele? ¿El ocio? Ese será tu Dios. ¿En qué piensa usted? ¿En ir a gastar y tener plata y gastar y gastar? ¿Eres un avaro? Ese es tu Dios, el dinero. El deseo. No es malo querer tener dinero para solventar, para ayudar, para lo que sea. Lo malo es tener amor a ese dinero y avaricia al dinero. Entonces, la gran pregunta, ¿quién ocupa el territorio de tu mente? Ahí es donde nosotros vamos a decir, ¿a quién le damos nuestra mente? ¿A Dios o al diablo? Cuando usted permite y le da o cede el territorio de su mente al enemigo, lo que va a suceder es que él va a influenciar, escúcheme, y ponga mucha atención aquí, él va a influenciar tu forma de pensar, va a influenciar tu manera de hablar, va a influenciar tu conducta, va a influenciar la manera en que veas las cosas de la vida, va a influenciar la perspectiva, ya sea de la familia, el matrimonio, de la sociedad, va a influenciar la perspectiva de la vida. Hay gente que dice, no, yo no creo en el matrimonio, yo no creo en el amor, yo no creo en esto y en lo otro, en la fe, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque el territorio de la mente lo tiene Satanás. Y entonces Satanás influencia la perspectiva de tu vida, influencia tu conducta, influencia la manera en que ves las cosas de la vida, influencia muchas cosas. Por esto él quiere tu mente y finalmente va a afectar tu destino.
Tu destino final Él lo va a afectar si Él obtiene el territorio de tu mente. Cristianos engañados, siguiendo patrones de comportamiento herejes, siguiendo patrones de comportamiento erráticos, fornicación, adulterio, y creyendo que son salvos, mentirosos, chismosos, y creyendo que son salvos. ¿Se da cuenta? Él influencia todo y va a influenciar y va a afectar tu destino final. Las personas que han cometido suicidio, y ojo aquí, empezaron todo con un pensamiento influenciado, controlado. Lo pensaron, lo entretuvieron un rato ahí pensándolo, jugaron con el pensamiento, bajó al corazón, lo aprobaron y lo aceptaron. Y después de un tiempo lo llevaron a cabo. Así es como trabaja Satanás con la mente, y así es como juega con la mente, así es como influye en la mente. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es algo de ponerse a pensar y de tomar decisiones. Recuerde que usted puede tomar la decisión de limpiar su terreno, su territorio, y dejar que sea Dios y no Satanás. Recuerde que usted tiene ese poder. Esto es lo que se llama la demonización o influencias demoníacas en la mente del hombre, o que se está debajo de una influencia demoníaca. Usted puede tener demonizadas sus emociones, sus sentimientos, puede tener demonizada su voluntad, puede tener demonizada su pensamiento y sus actitudes. Puede tener demonizado el carácter y muchas cosas más. No es posesión demoníaca, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la demonización, del control y de la opresión demoníaca sobre el hombre. ¿Y qué pasa? Si usted tiene los siguientes síntomas, y preste mucha atención, apunte ahí con lapicerito en mano y libreta. Si usted tiene y usted padece de ansiedad, trastornos de ansiedad, preocupación, estrés, depresión constante, pensamientos de suicidio, escapismo, eso que usted quiere irse y no volver más y que nadie lo conozca, escapismo, oye voces, tiene duda, siempre es una persona dudosa, incrédulo, tiene temores, miedos, fobias, confusión, esquizofrenia, patrones erráticos al dormir o al comer, ¿ok? Insomnio, pesadillas y engaño. Si usted tiene uno de estos síntomas, o dos, o todos, usted me dice lotería, usted necesita liberación. Y nosotros en el Ministerio de Emmanuel estamos capacitados para ayudarte con la opresión demoníaca, ministrándote, haciendo oraciones que necesita ser ministrado de liberación. Si usted lucha con esto, con alguno de estos o con todos, hay una influencia, estás luchando contra un demonio, estás siendo influenciado. Si hay ira, si hay patrones de ira, porque una cosa es el enojo y se te pasa, pero otra cosa es la ira. La ira entra en una persona y agarra patadas, destruye, y cuando se da cuenta es un ciclón. Y luego, ¿qué pasó? ¿Yo hice eso? Sí, usted lo hizo. ¿Yo dije eso? Sí, usted lo dijo. La ira, demonización. Si usted lucha con esto, hay una influencia demoníaca. Si Satanás tiene el territorio de tu mente, él va a influenciar erráticamente y va a influenciar en tu forma de pensar, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte, en tu forma de ver las cosas. Va a influenciar tu vida, vas a tomar decisiones y vas a ser influenciado todo el tiempo por los demonios o por Satanás. Vas a ser influenciado en todo lo que usted hace, en todo. Conozco madres que en un momento de ira maldicen a sus hijos, los maltratan. Nada más le falta pararse encima y escupirlos. Es algo terrible, una violencia terrible. Y ellas los aman. Usted le pregunta, ¿usted ama a sus hijos? Sí, yo los amo. ¿Y por qué usted les hizo eso? En un momento de ira,
demoníaco. Gente que ha mordido a sus hijos, los ha quemado, los torturan, los dejan con hambre, les pegan hasta dejarles marcas en el cuerpo con violencia, los han cortado con tijera, le han metido agujas. Y usted le pregunta, ¿usted ama a su hijo? Sí, yo lo amo. ¿Por qué lo hizo? No sé, es que me enojo. Ira, eso no es enojo, ira, llámelo como es, ira. Si usted se encuentra así, usted necesita liberación de todas estas entidades que están influenciando su mente, que ya están en tu corazón y que ya es evidente por tus actos, ¿ok? Todos tenemos una guerra en la cabeza. Diga conmigo, una guerra en mi cabeza. Hay una guerra constante. Hay una guerra constante. Por esto el Señor, cuando salió del desierto, Él empieza a enseñar acerca del verdadero arrepentimiento. Y ojo aquí, el arrepentimiento no es llorar. Eso es parte del dolor que nos da. No digo que sea malo llorar, pero conozco gente que ha llorado y sigue lo mismo, sigue igual. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la mente. Cuando Jesús es impulsado, dice, al desierto por el Espíritu y tiene la guerra ahí, él tiene una guerra con Satanás ahí de territorio. ¿Sabe qué estaba haciendo Satanás? Que estaba haciendo Jesús, ganándole el territorio a Satanás. Eso estaba haciendo cuando el Señor fue tentado por Satanás. Le estaba ganando el territorio que él ya tenía. Por eso le dijo, si postrado me adorares, te daré todos estos reinos que me cedieron, son míos. Claro, él estaba diciendo una verdad. Pero ¿qué le dijo el Señor? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Se lo apió. Él estaba ganando el territorio. Estaba diciendo a Satanás, bueno, yo he venido a hacer la obra de Dios. Así que desalojando, papá. Desalojando, porque ya llegó el que pisa grande. Así que, ¿qué hizo el Señor cuando salió del desierto? Cuando ya ganó esa guerra ahí con Satanás. Cuando ganó el territorio que Satanás tenía, que eran las naciones, que era la gente, que era la tierra, porque no solo los demonios que ven en la gente, estamos hablando del territorio de Jerusalén, el territorio de Israel, el territorio de todas partes donde él fue a predicar. ¿Qué pasó? Que cuando él sale, ya él sale empoderado, dice, del Espíritu, ya no fue influenciado, sino que ahora sale lleno del Espíritu, sale empoderado. Y lo primero que él dice, ¿qué dice? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, si usted lo busca, viene de la palabra metanoia, que quiere decir cambiar la mente. El arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar, tus patrones erráticos del pensamiento. Y el Señor les dijo, cambien su mente. Ya vino el reino de los cielos, como diciendo, ya yo estoy aquí y ustedes van a aprender lo que es vivir como Dios quiere que ustedes vivan, no como animales. Sin tener el conocimiento de lo espiritual, sin tener el conocimiento que hay una influencia demoníaca, que hay opresiones, que hay maldad que impulsan al hombre. Él dijo, por eso él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, yo estoy aquí y les voy a enseñar. Los voy a ayudar, pero cambien su mente, denme espacio, denme el territorio de su mente y yo voy a hacer que hagan grandes cosas. Por eso Pedro con la sombra sanaba, porque el territorio de la mente de Pedro lo tenía total y absolutamente el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles hicieron tan grandes cosas. Por eso los profetas marcaron la historia. Por eso el mismo Jesús marcó la historia. ¿Por qué? Porque la mente era el territorio de Dios. Y eso fue lo que el Señor quiso decir, arrepiéntase, denme en su mente, que ese es el territorio principal. Ustedes me dan su mente y yo voy a potencializar y les voy a enseñar que el reino de los cielos usted lo puede ver aquí en la tierra, revelado con milagros, con prodigios. Podemos hacer que el pan se multiplique, que los peces nos obedezcan, que los animales nos obedezcan, todo está bajo nuestros pies. Eso fue lo que le vino a mostrar el Señor. Por eso la iglesia de hoy en día no tiene poder absoluto, porque no ha cambiado su mente, no ha entendido lo que es el verdadero arrepentimiento. Solo moquean por lo mismo lloran, pero no hay un cambio. ¿Y cómo cambio la mente? Con la palabra de Dios, dándole mi mente al Espíritu Santo, dándole mi mente, pensando en las cosas del Espíritu, pensando en la palabra, llenándome de la palabra de Dios.
creyéndome lo que Dios dice ahí, no que lo creemos como algo pasajero, creemos que Dios está allá y yo estoy aquí abajo y ya, punto. Ese es Dios. Yo sé que hay un Dios, pero ya. No, Dios tiene que ser real en nuestras vidas y esa realidad se tiene que notar. No podemos seguir viviendo como si no tuviéramos Dios, como si Jesús no vino a la cruz. No podemos seguir aceptando las mentiras del diablo. No podemos seguir en lo mismo. Cristianos enfermos, cristianos miserables, cristianos en fornicación, en unión libre. No podemos seguir en eso. Cambien la mente. Hagan lo que el Señor quiere que hagamos. Dele la mente, el territorio al Señor y Él va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Entonces hay un patrón en el pensamiento. Por eso la guerra espiritual no es una elección. No es si usted quiere o no quiere. Voy a hacer guerra espiritual y empieza a volar gritos y atar demonios y espíritus. Eso no es la guerra espiritual. La primera guerra que se gana es dándole tu mente a Cristo. Porque si tú le das la mente a Cristo y Él transforma tu mente, vas a tener una conducta adecuada aquí en la tierra. Vas a actuar adecuadamente, vas a reaccionar adecuadamente. No matando a la gente. Por eso la guerra espiritual no es una elección. Todos hemos sido llamados a ejercer la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no son gritos y hablar en lenguas y salta a la baranda y rompe la papaya. No, eso no es así. La guerra espiritual no es eso. Ya están los demonios y cuánto más, necesito saber más nombre de demonios para atarlos. No. La guerra espiritual se gana primero con usted mismo. Cuando usted agarra y usted le dé el territorio de su mente al Señor, entonces estás capacitado para otras cosas. Qué tremendo. Tomar el territorio es eso. Tomar el territorio. Qué palabra más fuerte. Y muchos se confunden. Tomar el territorio. El primer territorio que debemos tomar y debemos conquistar es el de nuestra mente y permitir que sea Dios el que conquiste, que sea Cristo el que conquiste nuestra mente, el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a ejercer la guerra espiritual y permitir que sea Dios quien tome el territorio de nuestra mente. Esto es una necesidad del creyente, es una necesidad de la iglesia. Esto es el tomar una decisión. Eso es de tomar una decisión. Vamos a ir a 2 de Samuel. ¿Qué le pasa a la gente perezosa que en tiempos de guerra? ¿Y qué son los tiempos de guerra, pastora? Porque la gente piensa que los tiempos de guerra es ver al diablo en todo lado. Se los ven a los demás, pero no se lo ven a ellos mismos. Eso es raro, ¿verdad? Profetas que van y pues, así te dice el Señor. Y ese profeta tiene una viga que carga y anda viendo la paja del ojo del hermano. Qué raro que ese mismo Dios que le hace ver los pecados de los demás, no le hace ver el pecado del mismo. Eso es raro, ¿verdad? Eso es un punto, una característica que usted debe ser muy hábil. Cuando viene un profeta, ¿cómo es el testimonio de esa persona? Y cuando es una persona que no conocemos, te va a decir algo que solamente usted sabe. Entonces se va a dar cuenta que es Dios hablando a través de él. Y Dios no profetiza cosas materiales ni superficiales, para que entendamos. A veces andan los profetas señalándole el pecado a todo el mundo y el de ellos, ¿quién se lo señala? Dios no anda en eso. Por eso es importante conocer cómo opera el Espíritu Santo de Dios en una persona. Ahora, no hay profetas de oficio. No confundamos que tenemos el don de la profecía, que tenemos a Cristo, que es el espíritu de la profecía, dice en Apocalipsis, a llamarnos profetas de oficio. Ya los profetas de oficio no existen. Ahora somos llenos del Espíritu y somos una iglesia profética. El Espíritu Santo habla a través de muchas personas, pero no son profetas de oficio. No confundamos el oficio de un profeta con la actividad espiritual profética de este tiempo, ¿verdad? Eso quiero dejarlo en un punto muy claro. Vamos a ir a 2 de Samuel. Hay gente muy vaga en el espíritu. ¿Y qué le pasa a la gente que no quiere, que sabe que tiene que pelear el territorio de su carne, no el territorio ajeno? Porque antes de usted ir a pelear por un territorio ajeno, pelee el suyo primero, gane el suyo primero, que es aquí, y después va a lo demás. Entonces, cuando una persona sabe que tiene problemas, que tiene cosas que superar, cosas que ganar, cosas que cambiar,
ahí es donde yo inicio. Yo sé que tengo que hacer guerra. Tengo que hacerle guerra a mi carne. Tengo que hacerle guerra a mis pensamientos. Tengo que hacerle guerra a lo que yo siento. Sé que está mal lo que siento, lo que pienso, lo que veo. Entonces digo yo, bueno, voy a entrar en guerra. Yo le voy a hacer la guerra al pecado. Si su problema es la mentira, el chisme y anda con la lengua al hombro, entonces usted tiene que darle guerra a eso primero antes de ir a hacer guerra espiritual al otro lado. Antes de ir a decirle a un día a un demonio sal del cuerpo de esta persona o a un enfermo sanar. Primero tú ganas tu territorio y luego el de los demás. Eso es un principio. Por eso hoy en día usted va y ora por una persona y la persona se murió más bien. Pobrecita la persona. No. Primero ganamos nuestra guerra. Y una vez que el Señor tiene el control de nosotros, que estamos llenos de Él, podemos ir a orar por otro, poner manos santas sobre otra persona y esa persona va a sanar, esa persona se va a liberar. Entonces, vea lo que pasa cuando no queremos hacer guerra espiritual en nuestra mente, cuando no queremos ganar nuestras propias batallas. ¿Qué le pasó a David por vagabundo? Mire, vamos a ir a 2 Samuel 11:1. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Y es guerra. Usted va a tener guerra en su mente y con su carne y el pecado y con el diablo toda la vida hasta que se muera. Eso nunca va a parar. ¿Ok? Entonces vea lo que le pasa a David. Aconteció en el año siguiente, de 2 Samuel 11, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David, ¿qué pasó? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. El David guerrero nunca había visto a los vecinos, porque no crea que la vecinita Betsabé se pasó de la noche a la mañana a vivir cerca del palacio y a bañarse desnuda en el río de la noche a la mañana. No. Es que cuando David estaba en guerra, nunca tuvo tiempo para conocer sus vecinos, para conocer lo que pasaba ahí, porque él era un guerrero, estaba constantemente en guerra. Pero ¿qué pasó cuando él decidió? En los tiempos en que los reyes, dice, salen a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó. Se levantaba tarde, desayunaba tarde, se le paseaba el alma por el cuerpo. ¿Y qué pasó? Entró en un ocio tan tremendo que vea lo que ve. Vio a la vecinita bañándose desde el terrado, desnuda, una mujer hermosa. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer es Betsabé, hija de Elián y mujer de Urías, el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y ahí es donde empezó el problema de David. Es tremendo que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, David tenía que estar en la guerra, no en ocio. ¿Qué pasa? Van a venir las malas actitudes, van a venir los deseos de la carne. Porque si nos ocupamos de la carne, vamos a morir. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Entonces vea lo que pasa. Este texto es una base de 2 Samuel 11 en adelante. Este texto es una base para entender que cuando dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, vamos a perecer y van a aparecer, las debilidades cuando dejamos de guerrear contra la carne, cuando dejamos de batallar con la carne, cuando le permitimos un desliz a la carne, cuando nos permitimos un desliz del pensamiento. ¿Qué va a pasar? Que vienen las debilidades y por ahí viene la retaliación de Satanás. Cuando dejamos de enfrentar y resistir aquellas cosas que nos quieren destruir, que quieren destruir a tu familia, vamos a entrar en debilidad y vamos a permitir el territorio otra vez a Satanás. Y no solo el territorio de mi mente, sino el territorio de mi familia.
porque está en juego mi generación, más si eres padre o madre de familia. Ese es el problema. Mire, cristianos que saben que su esposo es alcohólico, cristianos que saben que sus hijos se están perdiendo. ¿Y qué están haciendo? Perdiendo el tiempo, interesados en las cosas de este mundo, trabajando. Ahí cuando tienen un ratito libre se lo aprovechan, retosan, ven películas, pasan viendo Netflix. Y cristianos, en vez de estar viendo cómo solucionan y doblan rodillas para que algo cambie en su familia. Igual que David. Mientras tenía que estar en guerra, él se queda. Como era el rey, él se queda. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo de ocio comete adulterio y hace cometer adulterio también a la mujer, no solo él, sino que ya él planea cómo matar a Urías. ¿Usted sabía quién era Urías? Urías cuidaba la puerta del palacio, lo cuidaba cuando estaba durmiendo. Urías no era cualquier hombre. Urías amaba a su rey y jamás esperó una traición tan fea. Lo mandan a la batalla, allá donde está bien recio. Le dijo David, mándelo allá. Póngalo al frente. Póngalo allá al frente, donde seguro que lo matan. Urías era un hombre de confianza. Cuidaba al rey, cuidaba las puertas de donde él dormía. Y vea lo que le hacen. Y lo que provoca David. Adulterio, homicidio. Se vuelve un homicida. Un adúltero, cae de la gracia. ¿Y qué pasa? Por eso la espada no se apartó de la casa de David. Y entró una gran maldición en la casa del rey David y en su generación por este desliz, por permitirse él un desliz, por permitirse un pensamiento malo, por permitir que sus ojos vieran lo que no tenían que ver cuando él tenía que estar en guerra por su país. Él es el primero que tenía que estar dando la cara porque es el rey, no durmiendo. Ahora yo te pregunto a ti como padre, madre de familia, como ministro, como pastor, ¿eres el responsable de un rebaño? ¿Eres el responsable de tu familia? ¿Y qué estás haciendo como cristiano? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Como David, paseándote en el terrado, permitiendo que los ojos vean lo que no tienen que ver. Y por eso tu casa y tu familia y tus hijos están como están. Porque es tiempo de pelear. Es tiempo de batallar, es tiempo de guerrear, de darle guerra a la carne, al pecado, a Satanás, a todo enemigo. Es tiempo de cambiar el destino de tu familia. Es tiempo de cambiar el destino de tus hijos. Estamos en esos tiempos. Por eso la persona, mire, ¿por qué hay cristianos que no prosperan? ¿Por qué hay cristianos que no pueden hacer nada? Porque son vagabundos, negligentes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejamos de enfrentar y resistir aquellas cosas que nos quieren destruir, que se nos están destruyendo la familia, que nos están llevando a la familia, vamos a entrar en debilidad y vamos a ser vencidos. Como David. David fue vencido en su propio hogar por el pecado. ¿Qué pasa con una persona que es negligente? Que sabe que tiene que orar, que sabe que tiene que estar luchando por su familia, por su vida, por ganar los pensamientos, por ganar la batalla. ¿Qué pasa? Entra en debilidad y el pecado lo vence. A David lo venció la tentación, lo venció el pecado. Dejó que Satanás se le metiera hasta la cocina. Y no a lavarle los platos, sino a complicarle la existencia totalmente. Vemos que la iniquidad en la cual David fue concebido le alcanzó porque él debía estar en guerra. Pero David dejó la guerra a un lado y fue entonces que fue derrotado por su propio pecado genético, porque hay pecados genéticos que se van pasando de generación en generación. La guerra es una necesidad espiritual, es una necesidad de la iglesia. Si no peleamos contra el pecado, esto nos vencerá. Vamos a ceder el territorio y vamos a terminar peor que cuando empezamos.
La guerra espiritual o la batalla de la fe, como la llama Pablo, es para impedir que el pecado nos venza. Por eso el cristiano constantemente tiene que estar renovando su mente con la palabra. Constantemente tiene que estar orando. Yo estoy lavando los trastes, estoy orando, estoy lavando el baño, estoy hablando con Dios, porque orar es hablar con Dios. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? No es un trabajo, no es una carga, no es algo religioso, no es una práctica religiosa. Orar es hablar con Dios. Yo no necesito de un protocolo y poner un tapete y acuclillarme y ponerme un gorrito y sonar campanita porque voy a orar. No, eso hacen los religiosos para que los vean. Como los que adoran a Alá, se apostan hasta en el aeropuerto, en la pulpería, comprándose una coca. Eso es religión. Orar es hablar con Dios, es tener una relación con un ser maravilloso, que aunque no lo vemos, lo constatamos, lo sentimos, sabemos que Él es real, que me está escuchando. Yo hablo cosas con Él, mire, yo le cuento mis problemas. Yo a veces le digo, Señor, no me aguanto a mi marido, ¿qué hago? Y Él me aconseja. Estoy llegando a un límite terrible, Señor. Me metí en esto, me metí en lo otro, perdóname. Y yo estoy en eso. Eso es orar, eso es orar, hablar con Dios. Y eso me va a eximir a mí de no darle campo a la carne, de no darle espacio al pecado, de no darle espacio al enemigo, porque mi mente está ocupada en las cosas del Espíritu, mi mente está ocupada en Él. Él es mi pensamiento en la mañana y en la noche, en la tarde, al mediodía, cada momento. La iglesia tiene que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, tener la capacidad de ese pensamiento que podemos cambiar las cosas. Pero una mente débil inmediatamente se bloquea. Están enfermos y se bloquean. No creen que Dios los pueda sanar. No creen que Dios pueda cambiar su situación. Esos son mentes débiles, topadas por el enemigo totalmente. Un territorio que no ha sido conquistado y decimos ser cristianos y nos vamos a sentar en una banca y enfermos. No, ya es tiempo de cambiar esa mente, alinearnos al pensamiento de Dios. Y Él dice que Él es mi sanador, Él no miente. Él no miente, no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. No tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Él tiene el poder de sanar, de prosperar, de ayudarte, de cubrirte, de defenderte. La guerra es una necesidad y la guerra empieza aquí, en el pensamiento. Debemos impedir la guerra espiritual o la batalla de la fe, como llama Pablo, es para impedir que el pecado nos venza. Y vamos a ir a Marcos 16. A Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué dice? ¿Cuál es una de las señales? Echar fuera demonios. ¿Y de dónde los vamos a echar? A ver, ¿de dónde los vamos a echar los demonios? Del territorio de nuestra mente, del territorio de la mente de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro patio, del vecino, de la ciudad, del barrio. Cristianos siendo oprimidos cuando deberían estar encima y no abajo, controlando la situación.
La guerra espiritual es cuando nosotros de un plano natural peleamos en lo espiritual. Usted pelea en un plano natural. ¿Sabía usted? Vea el poder que Dios nos dio. Peleamos de un plano natural porque somos seres humanos. ¿Ok? Somos seres creados, naturales. Con carne, nos vemos. No somos transparentes. Y podemos pelear desde este plano en lo espiritual. Meternos en ese mundo espiritual, vea el poder que tenemos. Y la iglesia no quiere, el cristiano no quiere meterse ahí. Son dos mundos paralelos. Peleas de territorios. La mente también se echa fuera de una casa, de una persona, de una ciudad. Los demonios se pueden echar de cualquier parte. Por eso él dijo, echen fuera demonios. ¿Qué hizo él con Satanás? ¿Por qué él fue al desierto a ser tentado por Satanás? ¿Cuál era el objetivo? Ay, vencer la tentación, convierte esas piedras en pan. No, el objetivo de Jesús, nadie lo ha entendido. Leen y no entienden. El objetivo de él era ganarle el territorio a Satanás. Convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y el Señor que le dijo, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él estaba estableciendo el reino de Dios. Estaba estableciendo una verdad, cambiándola por la mentira que les estaba echando ahí el diablo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con eso? Con esas palabras, echándolo del territorio, dejándole claro que él era el Hijo de Dios y él tenía una misión y que no lo iba a parar nada ni nadie. Y lo echó del territorio. Por eso cuando Satanás lo veía venir, mire mejor, ¿qué hacían los demonios? ¿Quién eres tú? Eres el Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué quieres conmigo? Los demonios retrocedían, inmediatamente lo reconocían, que él los mandaba a callar. ¿Por qué los callaba? Porque no era el tiempo. Él no quería que se armara un alboroto ahí todavía. Porque él iba paso a paso. Él iba conquistando territorios. No crea que solo echaba los demonios de los hombres, de las personas, sino de los territorios. Los demonios son territoriales. Cuando están en tu mente se apoderan de ti y de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de todo lo que tiene que ver contigo. Todo. La guerra espiritual es cuando nosotros de un plano natural peleamos en el plano espiritual. Son dos mundos paralelos. Pelear el territorio de la mente y se puede echar fuera demonios de cualquier lugar, de casas, de personas, de cualquier territorio. Esto es una guerra espiritual. Expulsar demonios. La verdadera palabra no es echar fuera. En el antiguo hebreo es expulsar. ¿Y cómo se expulsa? Mire, expulsar es tirar, es una acción violenta. Es como que usted lo agarren y lo empujen. Es una acción violenta, expulsar demonios. Recuerde que el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista. ¿Qué significa? En otra versión dice que el reino de los cielos avanza con violencia desde Juan el Bautista. El reino de los cielos avanza con violencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor tenga el territorio de nuestra mente, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero hemos dejado que el enemigo sea el que tome ese territorio. Recuerde que es decisión suya. Para aquellos que dicen que Dios, ¿por qué Dios no se metió? ¿Por qué Dios no me ayudó? Es que fue tu decisión, tú le abriste la puerta, tú permitiste que en tu vida o reina Dios o el diablo. Usted es el que escoge. Esto no es asunto de Dios. Dios le dio al hombre la posibilidad de no ser controlado, no ser una marioneta. Usted escoge, usted decide qué va a hacer con su vida. Después, no te asustes de las consecuencias de tus decisiones. Si hay algo en tu vida que no te gusta, cómo se está dando, qué está pasando, tú mismo fue el que llegó hasta ahí. Tomaste decisiones que te llevó a ese punto. No es Dios. Recuerda que o somos influenciados por Dios y llenos del Espíritu, o otra cosa es lo que va a tomar su lugar.
En la guerra espiritual tiene que verse la realidad de lo que hacemos. No son solo gritos y patadas y hablar en lenguas y mucha bulla. Como dice mi esposo, mucho tilín, tilín y nada de paleta. Se lo voy a explicar a lo tico. Mucho tilín, tilín, mucho escándalo, pero no llevan nada bueno. Así está la iglesia hoy en día. Eso creen que es guerra espiritual. No, eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que verse la realidad de lo que hacemos. Vemos la conquista, la victoria. Demostrarle a las tinieblas quién manda. ¿Quién es la verdadera autoridad? Que es Dios. Y eso le toca a la iglesia. Dar una buena imagen de Dios aquí en la tierra le toca a la iglesia. No le toca a Dios. Lamentablemente la iglesia ha hecho un desastre con todo esto. Ven a un Dios ogro, un Dios militar que solo está mandando al infierno a la gente. Si fuera así, ya nos hubiera mandado al infierno a todos y no hubiera tenido que venir Jesús a morir, a tomar el lugar que nosotros merecíamos. Entendamos esto. Tenemos que demostrarle a las tinieblas quién manda, quién es la verdadera autoridad, quién es Dios. Marcarle un límite, hacerle oposición y demostrar que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. ¿Y quién es la que lo va a demostrar? La iglesia, el cristiano. Ah, no, pero el mismo cristiano anda terrible. La guerra espiritual es hacer o empujar algo que no debe de estar ahí. Como cuando usted agarra y vuelve su casa al revés y dice, voy a limpiar el sótano, es el lugar más terrible, voy a limpiar el patio, voy a limpiar la pila, debajo de la pila ahí hay oscuridad, ahí se meten las arañas, que la cucaracha, que los insectos, es el lugar más húmedo y usted se pone a sacar todo. Cuando usted se da cuenta y es una limpia, pues es lo mismo. La guerra espiritual es hacer o empujar algo que no debe de estar ahí con violencia. Con violencia. Recordarle al enemigo que no tiene autoridad absoluta. Si Satanás ha llegado hasta donde ha llegado es porque la iglesia se lo ha permitido. Es porque el hombre se lo ha permitido. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Recordarle al enemigo que no tiene autoridad legal porque Jesús pagó. Apareció, el verbo se hizo carne, Él venció, Él los despojó, los humilló y les quitó y puso a la iglesia como autoridad sobre ellos en su nombre, claro está. Esto es la guerra espiritual, es tomar el territorio, tomar el control, ordenar, sacar, empujar conforme a lo establecido por Dios, ordenar al orden de Dios, ¿ok? Todo tiene que caminar en el orden de Dios, el diseño de Dios. La familia, ¿cuál es el diseño de la familia? Hombre, mujer, papá, mamá, hijos, no dos mamás, dos papás. Entonces la iglesia va a luchar, no atacar, no humillar, no señalar, no juzgar, sino enseñar cuál es el patrón de Dios, el diseño original de Dios de la familia y tratar de convencer y sacar a esa gente de esa ideología, ¿ok? Entonces, esto es la guerra espiritual, es tomar el territorio, tomar el control, ordenar, empujar con violencia conforme a lo establecido por Dios. Esto nos toca a nosotros, la iglesia. Somos los embajadores del reino para poner orden, para sacar, empujar lo que no debe de estar ahí y hacer justicia conforme a lo que Jesús o Dios ha establecido. Quiero terminar con esta frase célebre, muy conocida por muchos. Mi papá lo decía mucho. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. El valiente vive hasta que el cobarde quiere o hasta que el cobarde entiende. En otras palabras, el diablo es diablo hasta que la iglesia entiende quién es. El problema no es que el diablo sabe mucho. El problema es que la iglesia no sabe nada. Sabe poco. Cuanto más conozcamos
o menos conozcamos, perdón, del enemigo, lo puedes tener durmiendo. Puedes estar durmiendo con él y no reconocerlo. Y así está la iglesia hoy en día, durmiendo con el enemigo. Necesitamos tener ojos espirituales para reconocer a tu enemigo. Cuando tú conoces a tu enemigo y sabes cuánto calza, cómo se muda, cómo se mueve, a dónde está, cómo opera, entonces tienes autoridad y podrás echarlo fuera de tu territorio. Échalo fuera, que se vaya. Empieza a limpiar, a empujar con violencia, a acomodar y a poner orden, el orden de Dios conforme a su palabra. Espero haber sido de bendición y no se le olvide, iglesia, que tienes el poder y en ti está hacerlo. Toma la decisión y saca de tu mente la basura, lo que no es de Dios, lo que Dios no ha diseñado, lo que Dios no quiere, y entrégale tu mente al Señor y deja que Él potencialice lo que Él creó para ti, lo que tienes ahí, pero que todavía no ha salido. Deja que Dios lo haga. Saca al enemigo de ese territorio, de tu mente, de tu casa, de tus hijos, y vas a ver la mano de Dios, vas a empezar a entender. Que Dios me los bendiga. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir este video y que Dios nos ampare. Bendiciones.